En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del año 1941 que Mohammad Reza, hijo de Reza Pahlavi, iba a ocupar el trono de Irán. Su padre había sido obligado a abdicar por parte del Reino Unido y la Unión Soviética, debido a sus alianzas con el régimen nazi. A partir de ese momento, el Shah Reza Pahlavi iba a colaborar estrechamente con los aliados. Sin embargo, en el año 1951, la cosa iba a cambiar. Mossadegh iba a convertirse en primer ministro del país y una de sus primeras medidas fue la nacionalización del petróleo, que hasta ese momento había estado en manos de la compañía británica British Petroleum. La nacionalización y las políticas de Mossadegh ponían en peligro los intereses de Estados Unidos y del Reino Unido, por lo que decidieron aplicar un bloqueo comercial y urdir un plan para acabar con Mossadegh. El plan iba a contar con el apoyo del Shah, ya que la Unión Soviética y Mossadegh estaban negociando acuerdos paralelos para comerciar con el petróleo. En 1953, el Shah, con el apoyo de la CIA y del MI6 británico, decidió sustituir a Mossadegh, pero este, lejos de aceptar su destitución, ordenó encarcelar al coronel que le entregaba el documento. Los ciudadanos se lanzaron a las calles para protestar contra el Shah, y este no tuvo más remedio que huir junto con su esposa a Roma. Allen Dulles, a la sazón jefe de la CIA, acudió raudo a Roma para entrevistarse con el Shah y trazar un plan conjunto para que retomara el poder. El 19 de agosto de 1953, el Shah dio la orden al ejército iraní de salir de sus cuarteles y declaró la ley marcial. Miles de manifestantes fueron detenidos y encarceló a Mossadegh. El Shah había retomado el poder, pero no lo haría por mucho tiempo. Irán se encontraba en una situación económica muy deteriorada y los beneficios del petróleo se quedaban en manos extranjeras y en una pequeña élite iraní con la bendición del Shah. En 1975, el Shah iba a terminar con el sistema parlamentario e instauró un partido único, el suyo. El descontento social fue aprovechado por parte de los islamistas chiíes, que veían en la figura del exiliado Jomeini la solución a los problemas de Irán. Así pues, en 1979, el Shah trató de frenar una revolución que ya era irremediable. Junto con su esposa, el rey de reyes abandonó la nación de Darío y se vio obligado a exiliarse tras años al servicio de Occidente, que le negó la entrada a sus países, con la excepción de Estados Unidos. Cuentan que el Shah, una vez abandonado por sus aliados, afirmó: de haberlo sabido, habría volado todos los pozos de petróleo. ¡Comenzamos! Y de vuelta al presente, hoy 20 de marzo de 2022. En este podcast va a estar con nosotros Cayetana Álvarez de Toledo para conocer su punto de vista en este conflicto, en esta guerra, más bien la invasión de Rusia a Ucrania, que ya se ha convertido en un conflicto global, sobre todo en aspectos económicos. Lo repasamos también en el directo con Domingo Soriano y Juan Ramón Rayo el pasado jueves. Y vamos a abordar cómo está la situación, conocer el punto de vista de Cayetana y luego también hablar de la cuestión nacional, que ese nuevo Partido Popular, o al menos así es como lo están intentando vender, aunque viendo las figuras que tienen ahora mismo, de nuevo tiene bien poco, y sobre todo la cuestión ideológica, que es una de las cosas que muchas veces se olvidan, y ahora pues se nos presenta Núñez Feijóo como un gran gestor, que eso nadie lo puede poner en duda, pero las elecciones no se ganan con un Excel, porque si no, no las ganaría nunca el Partido Socialista, y las gana. O sea que la cuestión ideológica es muy importante, y sobre todo un tipo como Núñez Feijóo, que quería multar a los no vacunados, que ha impuesto unas restricciones severísimas en Galicia y que ha discriminado a los ciudadanos según las dosis que tenía. Claro, llegó a Madrid y pues se ve que se contagió y empezó a decir, no, la tierra de la libertad, sí, bueno, libertad, esa libertad que usted no ha otorgado a sus ciudadanos. O sea que aquí habrá que aclararse, por lo menos reconocer los errores cometidos, porque algunos dicen, bueno, son pequeños detalles. No, son enormes detalles. Realmente, si Núñez Feijóo hubiese sido presidente de España,
con esta pandemia, seguramente hubiese actuado igual que ha actuado Draghi en Italia, de manera totalitaria y liberticida. Pero bueno, todo eso lo vamos a comentar ahora con Cayetana Álvarez de Toledo. Antes vamos a dejar una pequeñísima pausa para que dejen su like y su comentario, ya saben, por aquello el algoritmo. Esta semana he subido también más vídeos cortos porque no pude hacer podcast la semana pasada, entonces para compensar un poco la falta de contenido, luego de nuevo los vídeos cortos irán al canal secundario, que lo tienen en los comentarios, ahí tienen el enlace por si se quieren suscribir a esos vídeos cortos que subo cuando tengo tiempo. Y vamos a comentar todos estos asuntos con Cayetana, pero antes dejamos una pequeña pausa para aquello del algoritmo que no les cuesta nada. Son 2 segundos lo que tardan en darle un like. Vamos con la pausa. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. Como les comentaba, hemos empezado este programa con una cuestión histórica que se ha visto reflejado mucho a lo largo de la historia, y es como hemos puesto el ejemplo de Estados Unidos y de Occidente, también ha hecho lo mismo en su momento, la Unión Soviética también lo hizo, y es utilizar países y sobre todo a personas, líderes, cuando te interesa los defienden, cuando dejan de interesar los dejan tirados. Esto es lo que le ocurrió al último Shah, a Mohammad Reza, que en esas declaraciones que cuentan que dijo que hubiese volado todos los pozos de petróleo porque vio que efectivamente era una marioneta de Estados Unidos y que cuando ya no interesaba lo dejaron tirado. Esto es lo mismo que hemos visto en multitud de ocasiones. Viene a la mente ahora Gaddafi, cuando era muy simpático, lo queríamos mucho, nos traían caballitos, venía aquí, montaba sus jaimas con sus vírgenes, y qué simpático era Gaddafi. Cuando dejó de interesarnos era un perverso criminal que había que acabar con él por la seguridad y la libertad, siempre revistiendo de esa manera en el mundo geopolítico nauseabundo, que la gente intenta buscar moral y ciertas virtudes en él cuando no existen. Entonces, pues bueno, nos encontramos ante análisis y sobre todo opiniones completamente distorsionadas. El caso de Mubarak, también un ejemplo bastante reciente, de cómo la geopolítica no tiene realmente ningún tipo de aliado. El que hoy es tu aliado, mañana puede pasar a ser tu enemigo. El caso de Zelensky es un ejemplo muy claro. A Zelensky ahora mismo, pues sí, todo el mundo está con él, todo el mundo lo apoya, lo están poco menos que utilizando como parte de la propaganda a la hora de defender la libertad del pueblo ucraniano y de su soberanía, lo cual es cierto que eso es lo que se debe defender. Ahora vamos a comentar esto porque aquí hay unas hipocresías brutales al respecto y sobre todo muchas personas que se posicionan a favor de Vladimir Putin, que luego tienen discursos completamente contrarios. Pero bueno, ahora lo comentamos. Pero lo más probable es que Zelensky lo que le ocurra es que vea como nosotros, cuando digo nosotros me refiero a Occidente, no porque estemos a favor de este tipo de prácticas, sino porque somos occidentales, trocearemos el país delante de él para llegar a un acuerdo de paz. Porque la realidad es que nadie va a entrar en una guerra mundial por Ucrania. Es la realidad, pero es como funciona el mundo geopolítico. Y sobre Zelensky, sobre Ucrania, hay muchas, en fin, una especie de, podríamos decir, de falsas asociaciones, estúpidas asociaciones de ideas, que quiere decir que si tú estás en contra, como debe ser, de esta injustificada invasión de Vladimir Putin, que le está saliendo bastante mal la jugada, entonces eso quiere decir que estás del lado de Zelensky, que estás del lado de Ursula von der Leyen, que estás del lado de Macron, de Trudeau, de Biden, etcétera, etcétera. Porque encima Zelensky el otro día en el Congreso dijo que Biden ojalá fuese el líder del mundo. Pues no, no tiene absolutamente nada que ver. Se puede estar en contra. Pero esto que ya lo vivimos en la pandemia, recuerden ustedes, seguro muchos de ustedes también lo sufrieron, yo recuerdo sufrirlo muchísimo tiempo cuando me mostré en contra del pasaporte COVID, me mostré contrario a la vacunación masiva, me mostré contrario a la vacunación obligatoria y contrario a las restricciones estúpidas que a día de hoy, por cierto, seguimos padeciendo en muchas comunidades autónomas y en España en general, como es la mascarilla en interiores. Por suerte, no sé ustedes, pero cada vez uno entra ya en los taxis, Ubers o incluso en pequeños negocios sin mascarilla y no te dicen nada, lo cual se agradece. Pero bueno, seguimos viviendo este tipo de prácticas. ¿Qué es lo que pasaba? Que si no comprabas todo eso, entonces es que eras un negacionista. Pues bueno, eso que muchísima gente se quejaba son los mismos que ahora te dicen, si no estás a favor de Vladimir Putin es porque estás con von der Leyen y estás con esta Occidente putrefacta. Pues no. Porque aquí hay que tener en cuenta que muchísima gente
Parece, y la verdad es que es triste, ¿no? Pero ocurre que en la actualidad se tenga ese tipo de nivel de pensamiento, que es un nivel bajísimo, que es ridículo, que es quedarse en lo superficial. La invasión de Vladimir Putin a Ucrania es atacar a un país soberano como es el caso de Ucrania. No tiene ninguna justificación. Algunos lo justifican y son los mismos que dicen, no, no, es que la soberanía nacional porque estamos en manos de la Unión Europea. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que España sí que puede tener soberanía nacional, que es lo que tú defiendes, y que me parece muy bien, sería para otro debate, si nos iría mejor o peor si no estuviésemos dentro de la Unión Europea, aunque tiene muchísimas cosas malas, y ya lo hemos abordado en numerosos podcasts, pero esa soberanía que tú defiendes para ti es la que le niegas a Ucrania. ¿No ve usted que ahí existe un problema de fondo? Es que usted no es coherente. ¿O es que acaso usted se cree que es muchísimo más que todos los ucranianos? Y entonces te vienen con la propaganda rusa del Kremlin, que es también absurda. Y que muchísima gente que se queja, y con razón, de que se utilice la excepción para convertirlo como la norma, ellos hacen lo mismo para así decir, no, no, claro, ¿cómo no voy a justificar a Vladimir Putin? Pues hay gente que le hace gracia a Putin. Sobre todo te hace gracia cuando uno no vive en Rusia y alguno dice, no, yo viví en Rusia. Una cosa es vivir como occidental en Rusia y otra cosa es vivir siendo un ruso. Es lo mismo que ocurre cuando uno va a países del sudeste asiático o incluso a la propia China, que sí, como occidental, oye, está muy bien. Ahora, si eres el chino medio, no está tan bien. O si vives en un país del sudeste asiático, como vive el ciudadano medio de allí, no está tan bien. Pero bueno, en fin, mucha gente que lo justifica y le hace gracia porque primero no vive en Rusia, segundo, no sufre las consecuencias y tercero, claro, esto está muy bien, cuando tu padre no ha muerto en el frente, cuando tu hermana no ha tenido que huir con lo puesto en una maleta durante cientos de kilómetros andando, no sabes ni dónde está y tu casa no ha sido bombardeada. Resguardadito en tu piso, está fenomenal defender a Vladimir Putin, claro. Entonces algunos te dicen, pero es que nosotros hemos hecho lo mismo. Sí, claro. Claro que Estados Unidos ha hecho lo mismo. Claro que la OTAN ha hecho lo mismo. Y es criticable. Por supuesto que sí. Pero es que el mundo geopolítico es así. Es así de deleznable. Pero no me vengan rollos de justificar, no, son injustificables. Ambas acciones. No significa que si criticas una estás al lado de la otra. Esa es la conexión que hace el que tiene un nivel intelectual bajísimo, pero muy bajo, y que no quiere ir al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que Vladimir Putin, y estos son ciclos, Occidente venía de un ciclo de abundancia, de éxito, lo ha perdido en los últimos años, entre otras cosas, por las políticas adoptadas por los gobiernos occidentales, votados por los ciudadanos, y esto también muchas veces se nos olvida, y intenta aprovechar esa debilidad occidental y pensó que Occidente no iba a responder como ha respondido, que son con unas sanciones muy severas en términos económicos y dando apoyo a Ucrania. Y Vladimir Putin ahora se encuentra ante una tesitura que es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Provoco una masacre? ¿Entro en una guerra de guerrillas en Kiev? ¿Qué hago con Ucrania? Porque sí, está arrasando las ciudades ucranianas. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué va a sacar Vladimir Putin de todo esto? ¿Decir que Ucrania no va a entrar en la OTAN? Como si Ucrania fuese a entrar en la OTAN. Porque este es otro cuento que nos han vendido. Ya no es que Ucrania, algunos incluso creen que ya estaba en la OTAN o que estaba ya apalabrado que iba a entrar en la OTAN. No, para entrar en la OTAN son muchos años y luego aparte hay una serie de condiciones. Una de ellas fundamentalmente es que no tengas conflictos internos en tu propio país y Ucrania los tiene. O sea que eso de que era inminente la entrada de Ucrania en la OTAN, falso. Ha intentado aprovechar la debilidad occidental, le ha salido mal, Occidente ha respondido porque en términos económicos sigue siendo muy fuerte y ahora todo ¿para qué? Para que diga Ucrania, vale, sí, yo no entro en la OTAN y ya está. Para quedarte con Crimea, que ya sí, es tuya, de facto, desde hace años. Incorporar la región del Donbass, esa que has destruido. Hacer un corredor entre Crimea y el Donbass, para eso. ¿Va a permitir los ucranianos que eso ocurra? ¿Y qué haces? ¿Pones gobiernos títeres en esa zona cuando la población va a estar en contra de ellos? Es realmente un error de cálculo absoluto, sobre todo pensando que iba a ser mucho más fácil. Y no lo está siendo. De hecho, ha pedido ayuda a los chinos y para que vean ustedes cómo es el mundo geopolítico. China, que es aliada de Rusia, ha dicho, oye, a mí, dicen, ayúdame. Rusia le ha pedido ayuda a China. A mí no me marees. Yo no quiero ser
el dueño del mundo, como ha sido Estados Unidos, esa hegemonía que ha tenido en los últimos años y que sigue teniendo cada vez menor a través de la fuerza militar, lo quiero ser a través del poder económico. Y es en lo que está China. Yo no quiero enfadar a los occidentales, que son mi principal mercado. Esto no hay que olvidarlo. Y entonces nos encontramos ante esta situación, una situación en la que la geopolítica, como es así de inmoral, tendremos que buscar una salida. Una salida en la que lo que piense Zelensky nos va a importar tres narices y que se pactará en función de los buenos intereses o de un acuerdo que sea beneficioso para Rusia y para Estados Unidos. Y ya está. Y cuando eso ocurra, entonces se acabará la guerra. ¿Quién será los perjudicados? Los ucranianos. Porque en definitiva son siempre los ciudadanos los que dentro de este tablero geopolítico somos los peones y somos los que pagamos las consecuencias. Le tocó pagar las consecuencias en su momento a los iraquíes, a los libios, a los sirios, a los afganos. Ahora le ha tocado a los ucranianos. Y también nos toca a los europeos, porque Europa debería replantearse de una maldita vez qué es lo que quiere hacer, qué clase de política exterior quiere tener. Porque está muy bien ser aliada de Estados Unidos, vale, pero eso no implica que tengas que tener unas malas relaciones con Rusia. Y sobre todo no implica que tengas que ser la marioneta de Estados Unidos. Es verdad que nos ha venido muy bien que Estados Unidos se comiese todos los marrones, fuese a terceros países, muriesen sus soldados, mientras nosotros estábamos con pancartas de no a la guerra y nos beneficiábamos de esa guerra o de esas guerras. Sí, eso está muy bien, pero el mundo ha cambiado. Y ha cambiado a gran velocidad en los últimos años. Y Europa tiene que decidir cuál es su futuro. Pero bueno, veremos a ver qué queda esta guerra. Algunos ya hablan de acuerdos de paz casi hasta inminentes. En fin, ojalá. Pero parece que esto va a ser más complicado, sobre todo porque, claro, Vladimir Putin tiene que venderle algo a su pueblo, a ese pueblo que ha arruinado por la intención de invadir Ucrania y pensando sobre todo que Occidente se iba a quedar mirando. Y no ha sido así. Y algunos, y sobre todo ucranianos, y es para que vean lo triste que es este mundo cruel, ¿no? Decían, no, es una vergüenza que no hagan nada. Claro, el que está sufriendo las consecuencias de la guerra, el que ve que han matado a su familia o que ha tenido que huir a cientos de kilómetros básicamente con lo opuesto. Es que hasta sin una maleta no entiende que ante esa barbarie que sufren en primera persona no haga nada Occidente. La realidad es la que es y el mundo es cruel y muchas veces lo olvidamos. Sobre todo las nuevas generaciones en las que yo me incluyo, que hemos nacido pues, en una época que era una excepción. Lo normal es esto. Lo normal son las guerras. Lo normal, desgraciadamente, es lo que estábamos viviendo. Lo excepcional era lo otro. Y a partir de ahí, hay algunos que, en fin, pues dentro de su delirio, pues sí, qué bien, que como mola Putin. No. Y no implica, repito, esa estúpida y falsa asociación de ideas, que hay que ser muy limitado para hacerla, que por estar en contra de una invasión injustificada, eso implique que poco menos tengas que ser votante o fan de Joe Biden. No, se pueden criticar las dos cosas a la vez. A mí personalmente no me lo pueden decir. Bueno, es que mi último libro está ahí, más de 300 páginas contra estas políticas que se han aplicado en Occidente. Pero hay mucha gente que sí, que ve como dice, oye, es que cada vez que digo esto me dicen que si soy globalista, que si la agenda, que si no sé qué. Y luego también se hace una cosa que es bastante estúpida. Y es, igual que hay gente que le molesta, y con razón, que de la excepción se haga la norma, y decimos, oye, el movimiento feminista, esto es delirante. ¿Cómo que porque un hombre viole, todos los hombres son violadores? Pues están haciendo exactamente lo mismo en la cuestión de la guerra. Buscan la excepción y es, si un soldado ruso actúa de una forma perversa, todos los rusos son así. Mientras que si un soldado ucraniano tiene una esvástica, ya está la prueba definitiva. Ven cómo son nazis, hay que desnazificar Ucrania. Dices, pero ¿cómo puede ser tan limitado? ¿Cómo puede ser tan corto en tus razonamientos? Hay que elevar un poco el nivel. Porque en la guerra se ve lo mejor y lo peor del ser humano. Y en esto lo estamos viendo. La cantidad de personas que están acudiendo a la ayuda de los ciudadanos ucranianos, que son los que principalmente están pagando las consecuencias de esta invasión, ahí se ve la gran bondad. Pero a la vez vemos esas mafias que se colocan en la frontera para hacer negocio de la tragedia. Es que esto es el ser humano, esto es la humanidad, esto es la historia y esto es la geopolítica. Y va a seguir siendo así. Entonces, intentar tener, como algunos,
una especie de hooligans, ¿no? Esto es un equipo de fútbol, ¿con quién vas? ¿Quién quieres que gane? No se trata de eso. Y sobre todo hay que verlo desde una perspectiva mucho más fría, mucho más racional y no tan pasional, porque si no te impide pues comprender qué es lo que está ocurriendo. Eso sí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues es muy evidente que Vladimir Putin está en un callejón sin salida, ya lo abordamos en su momento, continúa en ese callejón sin salida y esto ya le está causando problemas dentro de su propio país. Ya de hecho ha anunciado que hay oligarcas que están traicionando a Rusia y que habrá que limpiar. Ya saben el término, cuando se utiliza por parte de un tirano el término limpiar, lo que significa. ¿Por qué? Porque le ha salido mal el tiro. Pero debemos buscarle una salida. Y eso es lo que abordamos en el anterior podcast, hace un par de semanas, con el exministro Margallo. Ahora también lo vamos a comentar con Cayetana, porque también existen otras visiones. Y es, no, a Vladimir Putin hay que acabar con él. Yo no soy de esa idea. Yo no soy de esa idea. Y entiendo, evidentemente, que cualquier persona que tenga familia en Ucrania o que haya vivido o que haya sufrido en primera persona esta invasión, pensará que por supuesto que hay que acabar con Vladimir Putin. Pero las cosas no son tan sencillas y realmente cuesta que en la actualidad uno pueda explicar lo que ocurre sin que no te metan en una etiqueta o en otra. Que si vendido al globalismo, que si no sé qué. Pero bueno, qué tonterías estás diciendo, no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, obviamente, ¿cómo no voy a estar en contra de esta invasión injustificada y de la matanza de personas inocentes? Todo con una excusa que no paran de ser excusas falsas. Incluso hay algunos que dicen, no, esto ha sido Estados Unidos. Sí, ya, dentro de nada nos querrán decir que no, que en realidad Putin no existe, que es el hijo de Soros disfrazado y que ha sido Estados Unidos los que han metido soldados rusos en Ucrania. Dejen el delirio. Observen los hechos. ¿Que existe desinformación? Por supuesto que sí. Pero esto es lo que ocurre, porque algunos dicen, ¿los medios de comunicación mienten? Por supuesto que mienten. ¿Esto quiere decir que todo lo que cuentan los medios de comunicación es mentira? No. ¿Los que defienden o justifican la invasión de Rusia a Ucrania mienten? Sí. ¿Todo lo que cuentan es mentira? No. Hay cosas que cuentan que son verdad. Porque aquí ni nadie es tan bueno ni el otro es tan malo. Son puros intereses geopolíticos. Y en esta lucha, desgraciadamente, los ciudadanos son los que pagan las consecuencias. Y esta es la realidad. Pero bueno, vamos ya a ir con Cayetana para comentar todos estos asuntos y también ese nuevo Partido Popular, que veremos a ver, porque la parte ideológica, que también es muy responsable de todo lo que está pasando en Occidente, lo que estamos sufriendo, las políticas estúpidas que hemos adoptado, sobre todo en cuestión energética, las políticas que ahora en definitiva estamos sufriendo. Porque claro, muchas veces ocurre que cuando una política se aprueba una medida política, traduzco mal, digo políticas, en realidad es medidas políticas, esto es un anglicismo traducido, en fin, horroroso, todo se pega, disculpen. Las medidas políticas aprobadas, muchas veces no vemos las consecuencias al día siguiente, tardan en verse reflejadas y ahora las estamos viviendo. Estamos viviendo el problema de jugar a ser tan eco-friendly, el problema de dejar ya no solo nuestra dependencia energética, sino también económica y comercial en manos de terceros. Supongamos que China, que no lo va a hacer, porque repito, su principal mercado somos nosotros, decidiese unirse a Rusia. ¿Cómo vamos a sancionar nosotros a China si todo viene de ahí? ¿Qué podríamos hacer? En la pandemia se vio, cuando ni siquiera éramos capaces de tener mascarillas quirúrgicas. Teníamos que esperar que nos las mandasen de China. Mascarillas quirúrgicas. Entonces hay que replantearse en qué dirección queremos ir. Y sobre todo esto se lo tiene que replantear Europa, que siempre somos los tontos que estamos en mitad de todos estos asuntos. Porque a Estados Unidos esto no le está perjudicando. Le perjudica, pero en muchísima menor medida que a nosotros. Están preocupados con su inflación. La Reserva Federal ya ha anunciado que va a aumentar los tipos de interés. Va a ser la primera de 7 subidas de tipos de interés que tienen planeada para este año. Ellos están pensando en ese problema. Pero nosotros, que somos los que estamos sufriendo las consecuencias principalmente junto con los ucranianos, debemos decidir qué queremos ser y qué queremos hacer. ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Y en qué línea queremos avanzar? Desde luego, si queremos avanzar en la línea de los últimos años, bien no nos va a ir. ¿Esto será un antes y un después? Pues lo decidirá la población, que en definitiva son los que hacen que los cambios se den. No un papel firmado, no una constitución, no una ley. No, la población y su voluntad y su mentalidad. Pero bueno,
Vamos ya con la entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo. No vamos a hacer preguntas en este podcast porque si no se nos va a ir muy, muy largo. Pero en la próxima entrega sí que tendremos preguntas, así que ya saben, patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox, dejen su pregunta en el teléfono móvil que tienen a su disposición y también tendrán la próxima semana el podcast sobre Rodolfo de Habsburgo, ese podcast exclusivo para ustedes, histórico, uno mensual que tenemos, para que, en fin, premiarles por el apoyo y que gracias a ustedes, como siempre, lectores y oyentes, mi independencia es total, precisamente porque están ustedes al otro lado, no por otra cosa. Así que muchísimas gracias por su apoyo, tanto por la compra del último libro, que también, más allá de que, por supuesto, agradezco que haya gustado tanto, también ayuda, ¿no?, a tener esa independencia, y también a los oyentes de este podcast y sobre todo sus patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox, que son en definitiva los que nos permiten que este programa se pueda hacer y luego también pues que venga gente interesante y de todo tipo. Por cierto, aviso una cosa también en las entrevistas, que muchas veces me lo dicen. Cuando yo invito a alguien a una entrevista, es una entrevista, no un debate. Yo no le he dicho, ven a un debate. Entonces, hay veces que me dice, oye, pero ha dicho esto, y sabiendo que yo estoy en contra de lo que está diciendo, tú no le has rebatido. Claro, porque está haciendo una entrevista, no es un debate. Entonces, yo creo que hay que escuchar opiniones de todo tipo, y en este podcast ya saben que pasa gente con opiniones dispares, y ya confío en que la audiencia de este programa, que es una audiencia con un nivel bastante alto, y ahí está la prueba de cada vez que traemos a alguien con un libro, cómo la gente responde, y ya tienen fama ustedes de voraces lectores, pues bueno, ya cada uno sabrá si lo que le están contando es verdad o es mentira. Entonces, bueno, esto es importante recalcarlo, sobre todo cuando hay algunas entrevistas, por ejemplo, con Margallo, que me pareció extraordinario lo que fue su análisis geopolítico. Luego, evidentemente, yo cuando habla del Partido Popular, de la Agenda 2030 y tal, yo estoy en contra, pero es que es su opinión y no pasa nada por escucharla. No nos vamos a morir por escuchar una opinión distinta. Así que nada, vamos ya con la entrevista a Cayetana. La entrevista. Pues aquí la tenemos. Ha costado, pero ya está aquí. Ha sido difícil cuadrar. Por fin, doña Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la primera pregunta es, ¿cómo ves tú la situación en el mundo internacional, sobre todo con esta invasión de Rusia a Ucrania, que en cierta medida podemos decir que está remodelando un poco el tablero geopolítico, pero también ideológico? No sé si tú tienes esa percepción. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar, no? No es un tema menor. A ver, el otro día, hace una semana, murió el que fue mi gran mentor y maestro, John Eliot, ¿no? Que me enseñó muchas cosas, pero quizás una de las más importantes es la importancia del individuo como factor determinante en el transcurso de los acontecimientos, ¿no?, en la historia, frente a las corrientes marxistas que estaban de moda en la época en la que él empezó a ser historiador, ¿no?, en los años 50 y 60, que ponían el énfasis en las corrientes profundas y subterráneas, ¿no? Y yo creo que esta crisis, la primera, digamos, impresión que a mí me dio es recordar sus lecciones sobre la fuerza y el carácter determinante de la personalidad y del individuo, ¿no? Encarnado en dos personas, ¿no? Por un lado en el gran villano de esta historia, en el mal encarnado, que es la figura del presidente ruso, que no está loco, en mi opinión. Yo creo que esa idea de que está loco es un consuelo que buscamos los occidentales para justificar el haberle dejado llegar hasta aquí. Y la otra figura, del lado del bien, del lado de la democracia liberal y su defensa, del lado del coraje y la valentía, es la figura del presidente de Ucrania, ¿no? Y por ir al fondo de la cuestión, encarnada en esas dos personas, hay efectivamente dos visiones del mundo, ¿no? Dos visiones. En un lado convergen los dos grandes flagelos del siglo XX, ahora en el siglo XXI, que son el comunismo y el nacionalismo, ¿no? Putin sí tiene un plan ideológico, tiene un proyecto político, en el peor sentido, el más indeseable de la palabra, que es la reconstrucción de un mundo soviético, la reconstrucción de esa gran Rusia. Es un proyecto etnicista, nacionalista, que destroza el principio más luminoso que emerge de la Segunda Guerra Mundial, vinculada a las ideas de la ilustración, que es esa idea de que las comunidades políticas no se construyen en base ni a la lengua, ni a la cultura, ni a cuestiones étnicas, por supuesto, sino a la idea de ciudadanía, ¿no? Y eso es lo que representa, del otro lado, Zelensky, el orden liberal, el orden democrático,
Y la verdadera pregunta, más allá, todo el mundo te dice, ¿no? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar Putin? ¿No? Y esa no es tanto la pregunta, creo, como hasta dónde estamos dispuestos a llegar los occidentales en defensa de ese modelo y de esa visión luminosa, ilustrada, moderna y que permite la convivencia pacífica, ¿no? Y la respuesta hasta dónde estamos dispuestos a llegar es una pregunta, es una respuesta difícil, ¿no? Está claro que a sacrificar nuestras vidas, muy poquito. Se ha visto que Occidente no está dispuesto a sacrificar sus propias vidas y la de los ucranianos, pero no las propias. Y luego está la cuestión del impacto económico, cuánto estamos dispuestos a asumir, ¿no? En este abrupto despertar de la adolescencia europea, ¿no? Y esa es la primera reflexión que quiero hacer, ¿no? Yo te diría que es lo que yo creo que deberíamos hacer. Probablemente no es lo mismo que lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser muchísimo más combativos y afirmativos en la defensa del orden liberal, porque eso es lo que está en juego. Cuando hablas del orden liberal, que yo, mi percepción, y bueno, ahora voy a leer un fragmento de tu último libro, que para el que no lo tenga, que lo compre, Políticamente Indeseable, aquí está. Tiene una parte ideológica, mira, de hecho voy a leerlo ya. Y así con esto, porque claro, hablas del orden liberal, pero yo no sé hasta qué punto eso realmente sigue siendo así en Occidente, o por el contrario, nosotros también hemos creado una especie de Occidente que va en contra de esos principios. Tú comentas, y leo literalmente, empecé este libro afirmando que escribía desde el socavón. Ahora, cuando se acerca al final, constato que el agujero se ha hecho aún más profundo, y no solo bajo el suelo español. Aquí, la derrota de Pablo Iglesias y su salida de la política, consecuencia del liberalismo intuitivo y aguerrido de Ayuso, y del propio carácter frívolo y mimado de Iglesias, ha despejado un poco el aire. Pero el rumbo del país es el mismo. Los golpistas de 2017 han sido indultados y legitimados por el gobierno de la nación que juran destruir. Terroristas impenitentes son excarcelados y recibidos con honores ante la indiferencia de las instituciones y buena parte de la sociedad. La vicepresidenta segunda del gobierno hace apología de una ideología que ha costado 100 millones de muertos y llama fascistas a quienes defienden el orden constitucional. El sector vegetariano del gobierno arremete cavernícolamente contra las sentencias y los tribunales. La discusión política gira en torno a las matemáticas socioemocionales, las escuelas de masculinidad positiva, los puntos violetas y la guerra civil. Y una colección de pícaros y espabilados se prepara para repartirse el botín de los fondos europeos, previa genuflexión ante un presidente cuyo único atributo es la capacidad de reinventarse. España sigue su proceso de declinación, de momento sin una sólida y vibrante alternativa política y cultural. Con un agravante, Occidente también retrocede. Es decir, esta degeneración ideológica, podríamos decir, que sufre España no es solo, ojalá fuese la excepción España, pero podemos decir que es la norma en la Unión Europea y en Europa o en Occidente, para decirlo también en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, en Canadá. Entonces, claro, a mí realmente cuando hablamos del orden liberal, es el orden liberal lo que está vigente ahora mismo en Occidente, porque a mí me cuesta reconocerlo. A ver, dos cosas. Primero, el orden liberal como ideal sigue vigente. Es decir, yo no conozco ningún orden mejor que el orden liberal. Insisto, como un ideal, una serie de valores nacidos o perfeccionados en la Ilustración, de control del poder, o sea, el poder limitado, la democracia, la libertad del individuo por encima de los colectivos, la igualdad ante la ley, etc., ¿no? Ese orden liberal como ideal, insisto, sigue vigente. ¿Qué es lo que ha pasado? Efectivamente, ese capítulo es el último del libro y abre un poco el foco a hablar de lo que pasó en Afganistán como un repliegue del orden liberal sobre sí mismo, ¿no? Y ahora que se habla mucho del concepto de quintacolumnistas, ¿no? Yo creo que efectivamente los quintacolumnistas no son solamente las Ione Belarras y las Monteros y toda esta gente muy marginal y en el fondo defensora de ideas perfectamente sórdidas e identificadas con todo lo peor y con el fracaso, ¿no? Podríamos incluso decir que todo Occidente es una quinta columna de sí mismo, ¿no? Es decir, hemos ido desde las últimas décadas para aquí renunciando a nuestros principios, a nuestros ideales, a nuestro supremo valor moral que tienen nuestras ideas, desde la estúpida convicción de que esas ideas o no son mejores que las otras, o como son nuestras no tenemos derecho a eso que dicen imponerlas en otras zonas del mundo, ¿no? Cuando esas ideas del orden liberal no son buenas porque son nuestras, son buenas porque permiten a cualquier individuo en cualquier rincón del mundo que hable cualquier lengua, con cualquier acento, con cualquier color de piel, prosperar y florecer en una sociedad abierta y una sociedad civilizada, ¿no?
Y efectivamente, como decías, sí se ha producido un repliegue, y como te decía, todo Occidente es una quinta columna sobre sí mismo, de sí mismo, ¿no? Y esa quinta columna, ¿de dónde se ve? Se ve en dos, digamos, en dos conceptos y luego en muchas anécdotas o incidentes concretos, ¿no? Los conceptos son el enorme cinismo del que adolecen muchos de los liderazgos occidentales y la cobardía general, ¿no? Y esta cosa del sálvese quien pueda, ¿no? Todo siempre envuelto en palabras bonitas, porque nos encanta la idea de ser solidarios. Por ejemplo, somos, y es verdad que lo somos, enormemente solidarios, por ejemplo, a la hora de acoger refugiados, y enormemente insolidarios a la hora de evitar que existan refugiados. O sea, no estamos dispuestos a asumir el coste, el precio que tiene la defensa de la libertad y el evitar que existan esos flujos de refugiados, ¿no? Uh-huh. Luego también en el libro hay otro fragmento que me parece muy interesante y es que dices literalmente, no creo que Occidente en general, ni España en particular, deban tocar fondo para remontar. Entre otras cosas porque he visto a pocos muertos resucitar y sobre todo sé que lo moral es lo eficaz. Hablas de la importancia de la moralidad de los pueblos, esa moralidad que ahora mismo, esa moral de defensa de la libertad, defensa del individuo, no existe en Occidente, ha sido asesinada. Quizás esto coincido contigo totalmente, que es el suicidio más estúpido que se ha visto en las últimas décadas, lo que ha hecho Occidente. Pero es verdad que la moral de los pueblos es, y yo me reconozco en esa generación que ha vivido en la abundancia, que ha vivido en la excepción histórica. Uh-huh. Y claro, ahora ya, o sea, todo lo que nos hagan nos parece bien, o sí, protestamos en redes sociales, pero no existe realmente una manera de protestar o de defender la libertad que cuesta y que hay que defenderla día a día. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Uh-huh. Bueno, a ver, por un lado es un libro optimista y yo lo soy, es decir, esta idea del suicidio es un poco terminal porque como te digo, he visto pocos muertos resucitar, ¿no? Y mi fe es escasa, ¿no? Con lo cual yo siempre creo que existe la rendija para la, en fin, salvación, por mantenernos en la retórica esta de la, en fin, de la liturgia, ¿no? Sí. Pero, es decir, yo soy optimista, pero creo que hay que primero ser crudo en el análisis de lo que somos, de nuestra decadencia, de nuestra degradación, ser muy lúcidos y muy implacables a la hora de describirnos a nosotros mismos, no hacernos trampas en el solitario, y en segundo lugar, estar dispuestos a iniciar un profundo rearme moral, ¿no? Ese rearme moral lleva a otros tipos de rearmes también, ¿no? No entro ahora en el plano puramente bélico o militar, aunque la defensa es parte del ser adulto, es decir, las sociedades no se defienden simplemente cantando John Lennon en las playas y ¿no? haciendo acampadas. Es decir, la democracia tiene un coste y su defensa tiene un coste. Y tú preguntas, ¿cuándo empezó esto? Pues, en fin, la explicación clásica es probablemente a finales de los años 60, 70, ¿no? Uh-huh. Cuando la izquierda se rehace a sí misma, fracasa desde luego el experimento siniestro soviético y sin embargo la izquierda consigue mantener una superioridad moral revestida de cantidad de palabras bonitas y conceptos buenistas, y el mundo liberal, ampliamente entendido, inicia un extraño proceso como de complejo y de sometimiento moral hacia otras ideologías. El comunismo sobrevive a su fracaso, sobrevive intelectual y socialmente a su estrepitoso fracaso, y en cambio el mundo liberal no se reafirma a pesar de sus éxitos, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado. Uh-huh. ¿Y quizá tú entraste en política para cambiar eso? ¿Fue uno de los motivos principales? Bueno, yo entré en política para combatir el otro flagelo vinculado a este, que también es colectivista, es decir, entre el nacionalismo y los movimientos de izquierdas radicales existen vínculos muy profundos, que es el odio a la libertad, ¿no? Uh-huh. Y la convergencia entre nacionalismo y comunismo, que en el fondo se ve en la figura esta de Putin, es perfecta en el fondo, ¿no? Son los dos flagelos, insisto, los dos males del siglo XX que convergen. Yo me metí en política para luchar sobre todo contra el nacionalismo, cuando llegué a España y con todos mis filtros y prejuicios anglosajones y porteños, descubrí que este país no era esa caverna folclórica, atávica, en fin, reñida insoportablemente con la modernidad que pintaban los de fuera, sino que era una democracia joven, tierna, y a su vez vilmente azotada por las fuerzas reaccionarias, por el nacionalismo y por el terrorismo de ETA en la época, ¿no?
Y a mí me impresionó profundamente eso. Y además me impresionó otra cosa, que es que esa democracia ejemplar en tantos sentidos, que venía de hacer una transición de la dictadura, tenía cantidad de enemigos interiores, es decir, cantidad de españoles que estaban deseando dejar de serlo y que combatían ferozmente a esa propia democracia, ¿no? Y luego los complejos que había dentro del orden, dentro del espacio constitucionalista a la hora de defender a esa democracia de sus agresores, ¿no? Como si fuera un plano completamente invertido, ¿no? Un espejo al revés. Y pensé, pero ¿cómo es posible que esto pueda suceder? Y me alisté en la defensa del orden constitucional. Sí, es verdad que el libro no es pesimista. De hecho, tú citas a Weber, ya que has nombrado en la cuestión, bueno, líder, la democracia. Pero lo que yo veo, veo muy complicado cuando la democracia y el cortoplacismo ligado a la democracia, también unido, es cierto, a la moral que tiene el pueblo, hay ciertos problemas que están enquistados que son de difícil solución. Es decir, ¿qué gobernante o qué líder puede llegar a ser un líder o a tener el apoyo mayoritario de la población para hacer este cambio, podemos decir, cultural, si tienes millones de personas que viven del Estado, que es la realidad, que es lo que ocurre en España? Y esos millones de personas son votos. ¿Quién va a presentarse unas elecciones diciéndole, mire, señores pensionistas, yo lo siento mucho, pero yo no voy a poder pagar las pensiones que ustedes cobran y voy a tener que cortarles la pensión? Mire, señores funcionarios, el sueldo ligado al IPC, además, ahora las pensionistas también, no voy a poder llevarlo a frente y vamos a tener que hacer un ajuste en el sector público. Claro, empiezas a sumar y te salen, luego, si hablamos de los desempleados y de las ayudas que reciben, te salen 16 millones de personas que cada mes cobran una nómina del Estado, una nómina pública. Y luego aparte están sus familias. Es decir, ¿cómo se puede conseguir darle la vuelta a esto? Porque parece muy complicado, sobre todo cuando estamos hablando de este sistema democrático, el que en definitiva son los ciudadanos los que escogen. Mira, como no se va a dar la vuelta es perpetuando eso ni dándole la razón a esas ideas. Eso está claro, es decir, que esto es difícil, por supuesto, ¿no? Eso me viene a la mente la metáfora de Michael Ignatieff cuando hablaba de luchar contra el terrorismo por parte de un Estado de Derecho. Decía, el Estado de Derecho tiene la desventaja cuando lucha contra el terrorismo que lo hace con una mano atada a la espalda, ¿no? Por eso no puede tender la otra. Y es una metáfora muy bonita, porque efectivamente si tú tiendes la otra y tienes la otra atada a la espalda, pues estás muerto, ¿no? Y entonces un demócrata y un liberal tiene que ser beligerante. A los liberales, hay un sector de los liberales que no les gusta nada la palabra beligerante, ¿no? Raymond Aron, que era un liberal, él decía, no se puede ser simplemente no comunista, hay que ser anticomunista, es decir, beligerantemente liberal, pedagógicamente liberal, combativamente liberal y valientemente liberal, ¿no? Y eso se aplica para la política también. Y yo, fíjate, frente a esa idea de que los ciudadanos son menores de edad, que no pueden aceptar esos discursos del sacrificio y que hay que tratarles como con paños calientes y decirles las verdades a medias, utilizar eufemismos porque entonces no te van a votar, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la gente está deseando ver a políticos que les hablan con respeto y con verdad. Y que les dicen, mira, el camino no es fácil, yo no te voy a vender ficciones, no te voy a cantar milongas, no te voy a decir que todo es fácil y el Estado lo puede pagar todo simplemente porque es falso. Te voy a acompañar, evidentemente tenemos un estado del bienestar enormemente razonable y con niveles de protección, en fin, suficientes y lo que hay que estudiar es que sean viables y que podamos acompañar eso de un sistema razonable, ¿no? Pero no te voy a contar mentiras. Y quiero reafirmar esta idea de que los ciudadanos están dispuestos no solamente a entender ese mensaje, sino a votar ese mensaje. Por volver a la frase inicial, que yo repito mucho, eso de que lo moral es lo eficaz. Y ahora no me refiero simplemente a, digamos, grandes palabras. Vamos al hecho de Madrid, por ejemplo. En Madrid se ha hecho una política de hablar con verdad, de asumir las dificultades enormes de procesos de reforma y procesos difíciles en la pandemia, por ejemplo, y mucha gente salió a votar eso. Sí, y más en momentos de zozobra, ¿no? O sea, decirle a la gente después de una pandemia y una guerra como esta que vamos a salir porque nos va a pagar todo el Estado o Europa va a venir a financiar los pensionistas alemanes, van a pagarnos la fiesta o no solo la fiesta, por ponerlo en términos más, digamos, sensibles, la recuperación, es que no es verdad. Es que eso no va a suceder. Entonces, eso es un voto hoy y un enorme malestar pasado mañana, o mañana mismo, ¿no? Es pan para hoy, hambre para mañana electoral. Y además es engañar a la gente. Y la política tiene que dejar de engañar a la gente y tratarles como bebés que no pueden aceptar la realidad de las cosas.
De engañar a la gente sabe mucho el gobierno actual y, bueno, es la línea que lleva, incluso antes de llegar al gobierno, es la línea de Sánchez, por decirlo de alguna manera, el sanchismo. Su política es la mentira y es el sobrevivir cada 24 horas, cueste lo que Mm. cueste, se tenga que vender lo que se tenga que vender. Pero no Yo voy a ir parece que eso le perjudique en demasía. Bueno, yo siempre creo que cuando el gobierno va bien, porque nosotros no vamos suficientemente bien. Es decir, yo siempre le doy la vuelta a las cosas. Digo, no es que este gobierno ni este presidente sea un genio de la estrategia, ni un gran político. Es que lo que nos falta es la construcción de una alternativa para colocarle contra las cuerdas electoralmente, ¿no? Y a eso nos tenemos que dedicar, ¿no? Pero solo una reflexión vinculada con algo que decíamos antes, a esta crisis occidental general, ¿no? Es tan importante que reformemos la política, regeneremos la democracia, digamos, que funcione, porque mucha gente si no va a buscar caminos alternativos. Y el malestar de la democracia lo que genera es pulsiones autoritarias y búsquedas de hombres fuertes y líderes carismáticos o sistemas autoritarios o modelos chinos que, como digo muchas veces, te ofrecen esa transacción mefistofélica de dame tu libertad que yo te voy a garantizar prosperidad y seguridad, ¿no? Y mucho me temo que hay gente dispuesta a eso. Y hay mucha gente desesperada que dice, la democracia va fatal, todos corruptos, todos insultan unos a otros, son todos iguales. Pues oiga, que aquí venga un hombre fuerte a poner orden, ¿no? Uh-huh. Y por eso es tan importante regenerar la democracia. Sí, coincido totalmente. Quizás los que tenemos esa idea estamos ahora mismo en tierra de nadie, ¿no? Porque es verdad que por un lado, o sea, lo vemos en esta guerra. Esta guerra, si estás en contra, a mí me pasa, estás en contra de la invasión injustificada de Putin a Ucrania, entonces es que estás a favor de las políticas de Biden, de von der Leyen y de toda esta tropa. Y dices, no, oiga, que hay otro camino, ese camino que parece que es verdad, no sé por qué, la polaridad es brutal. Y es o unos o los otros. Y dices que yo no quiero ni unos ni los otros. Quiero recuperar, digamos, ese mundo en el que yo nací, en el que yo crecí, en el que yo viví, que ha desaparecido. Sí, mira, yo el otro día conversando con algunos amigos que hablo de estas cosas frecuentemente y yo hice un discurso autocrítico de Occidente, ¿no? De lo que tenemos que cambiar. Y uno de ellos dijo inmediatamente, no, es que no puedes decir eso porque estás beneficiando a Putin al decir que Occidente no va bien. Y yo creo, ¿qué es esto? O sea, si nosotros no nos ponemos un espejo delante, jamás vamos a poder corregir aquello que es urgente corregir para evitar que los Putins del mundo avancen, ¿no? Con lo cual hay que ser afirmativo y beligerante en la defensa de ese orden liberal y eso significa corregir sus defectos y lo que no va bien dentro de nuestras sociedades. Uh-huh. Hablas de política, que tú la conoces bien, bueno, en el libro explicas muy bien cómo funciona la política. Y hay una frase que me parece muy interesante que pone, la política, bueno, pones, más que poner, no lo escribes tú, la política es la actividad donde la irracionalidad, el cinismo, la cobardía y la mentira alcanzan su máxima capacidad de destrucción. Y por tanto, la política es también donde resulta más urgente una intervención a favor de la inteligencia, la razón y la verdad. Claro, uno lo lee y dice, es que, a ver, el libro esbozas perfectamente cómo es, explica muy bien cómo es la política, lo que tú has vivido dentro de la política, y claro, uno dice, joder, compensa entrar en política. ¿A ti te ha compensado entrar en política Sí, a sí. convivir con todos estos conceptos que son así, ¿no? El cinismo, la cobardía, la mentira, la irracionalidad, para intentar que la inteligencia, la razón y la verdad triunfen en un mundo en el que es complicadísimo? Es que no hay nada más importante que la política. Es que es lo que afecta cada ámbito de Nuestro día a nuestra vida. día. No hay nada más importante. Yo lo repito insistentemente. Lo que no podemos hacer es dejar la política en manos de los peores. Y entonces quienes queremos reformar y regenerar la política tenemos que seguir dentro de la política, no simplemente hacer la descripción. Yo podría haberlo hecho, hacer una descripción lapidaria de cosas que yo he vivido, decir, pues ahí os dejo, ¿no? Me vuelvo al periodismo, me vuelvo a la sociedad civil, ¿no? Pero si no hay gente que desde dentro de la política quiera regenerarla, esto no tiene solución. Y además insisto en la parte noble de la política y el párrafo, casi párrafo final del libro, en las últimas páginas, lo abordo directamente, ¿no? Yo digo, mucha gente que después de haber leído esto pensará, esta señora debe dejar su escaño. Sería lo coherente y lo lógico. Y yo digo, de ninguna manera, ¿no? Primero porque nada hay más importante que la política y porque existe una política deseable que no es fruto de mi idealismo, y quiero subrayarlo, no es digamos, una ficción leída en libros de texto, ¿no? Todo el mundo es Churchill, no, o sea, la política es cruda, es desagradable, es conflictiva, en fin, tiene cosas como el ser humano, ¿sabes? O sea, es el ser humano en su expresión, en fin, la parte más oscura, pero también la parte más luminosa.
Y digo en el libro que yo he visto nobles y extraordinarias vocaciones políticas a mi alrededor y he tenido la suerte de trabajar con personas que son así, que lo viven así, que trabajan así, servicio a su país y a sus principios, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar potenciar. El problema es cuando el modelo que tenemos o el sistema que tenemos político beneficia que surjan y se consoliden prácticas y personas en fin, que hacen flaco favor a esa visión de la política, ¿no? Tenemos que intentar que los mecanismos de la política de los partidos favorezcan el mérito y a los mejores, ¿no? Reagrupar a los mejores y promover a los mejores. Sí, ojalá sería desde luego un antes y un después. Bueno, Y hablando de... Se puede. Es complicado, pero se puede, desde luego. Sobre todo es tan importante, sobre todo esa batalla de las ideas, ¿no? Que mucha gente renuncia a ellas y simplemente pues está más centrado, y ahora hablando del PP y ligando esto con el nuevo PP, que las elecciones se ganan presentando un cuadro de cuentas que digan, mira qué bien manejamos el tema macroeconómico. Si eso fuese así, evidentemente no ganaría nunca las elecciones el Partido Socialista, y lo cierto es que las gana. Entonces, claro, esto, el abandono de la derecha tradicional, de los valores y de las ideas, de la defensa de esas ideas, al fin y al cabo también es como el gran aliado de la izquierda, que dice, oye, pues es que esto es maravilloso. No combaten ideológicamente lo que yo propongo y claro, presentando un cuadro macroeconómico, pues es difícil que uno pueda ganar las elecciones o que la gente, yo no conozco a nadie que vaya a votar con ilusión por luchar contra el déficit. No conozco a nadie. Ni por reducir la deuda pública, aunque tenga un enorme impacto en nuestro día a día. Pero la realidad es que la gente no vota en cuestión a ese tipo de cosas. Yo creo que eso nace de un doble desprecio bastante absurdo a las ideas y a las personas, porque para empezar no hay buena gestión sin buenas ideas. La idea de que una cosa es la gestión y otra cosa es las ideas es falsa. La buena gestión, ¿por qué los gobiernos liberales o de derechas gestionan mejor en general que los de izquierdas? Porque las ideas de libertad, de sociedad abierta, etcétera, son mejores que las ideas de control, estatalización, etcétera, de la izquierda, ¿no? O sea que hay una vinculación íntima entre gestión e ideas, con lo cual es falsa esa ruptura. En segundo lugar, cuando la derecha lo que hace es de decir yo me ocupo simplemente de los números y le dejo las ilusiones, el corazoncito, los ideales y las pasiones y todo eso a la izquierda, está cediendo una enorme parte de lo que moviliza a los seres humanos. A las personas, claro que nos importa el bolsillo, la cuenta llegar a fin de mes, pero no solamente. Somos seres emocionales también, y seres con ideales y con principios y con valores y con una moral, ¿no? Y esa es la parte política, en el mejor sentido de la palabra. Y no podemos entregársela, regalársela a la izquierda para que haga de ello lo que pretende la izquierda, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es lo que te decía del desprecio al ser humano, no entender lo que es el ser humano. El ser humano se mueve también por ideales. Y se trata en fin, de apelar también a eso y hacer pedagogía política en ese campo. Sí, de hecho, bueno, las elecciones en la Comunidad de Madrid que comentabas antes es un ejemplo de eso, ¿no? Que se utilizó esa parte. Hablando en términos nacionales y del partido en el que estás, el Partido Popular, ¿cómo ves esa regeneración con Alberto Núñez Feijóo, ese nuevo PP? Que bueno, yo no sé cómo lo ves de nuevo, de viejo, de renovado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo no pongo las palabras nuevo y viejo porque a mí me hace gracia, ¿no? Cada 6 meses es el nuevo PP, nuevo de nuevo, pero luego hay gente que vino del pasado, pero entonces el nuevo viejo, bueno. No, en fin, desde luego es el fin de una etapa, que es la etapa de Pablo Casado, que, en fin, resultó una profunda decepción para mucha gente que le votó con entusiasmo en un congreso y que yo, en mi caso me volví a la política, ¿no? Movida también por la esperanza de que esto iba a ser una etapa distinta en 2 frentes, en el frente orgánico y en el frente electoral o político o ideológico, ¿no? Y en el frente orgánico resultó, en fin, ser un fracaso también moral, es decir, que acabó nada menos con acusaciones de corrupción sin prueba a una compañera de partido, en este caso la persona que dio a la alternativa una oportunidad, es decir, una auténtica barbaridad lo que sucedió, movido por cuestiones personales absurdas, además, de las que hablo en el libro, porque yo fui viéndolo venir. Es decir, esto es un proceso muy largo, no es algo que pasa en 2 semanas. O sea, esto empezó hace mucho, tiene que ver con los celos, tiene que ver con cuestiones tan pequeñitas de los seres humanos, ¿no? Y luego en el frente ideológico, el abandono del mandato, la traición de un mandato de construcción de un proyecto ideológico alternativo a la izquierda y al nacionalismo. Yo eso lo viví, yo hablo de mi caso particular,
como una decepción y una cancelación mía a cámara lenta por intentar dar esa batalla cultural en varios frentes, ¿no? Entonces es el fin de esa etapa. Lo que va a ser la próxima etapa todavía no se sabe de todo, es decir, todavía no hemos llegado a ese congreso en el que se va a elegir un líder, aunque evidentemente solo hay uno, no hay margen para la sorpresa, pero todavía no está definido ese proyecto ideológico nacional, ¿no? Yo sí he dicho un par de cosas simplemente sobre cómo me gustaría a mí que fuera, y sobre eso sí me puedo extender, ¿no? A mí me gustaría que fuera un proyecto inequívocamente nacional, es decir, que no fuera, que no caigamos nunca en la tentación de volver a un rancio modelo como de suma de varones, es decir, una especie de seda 3.0, ¿no? Que el Partido Popular no debe ser eso, sino un proyecto inequívocamente nacional, como lo es España, que es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? Yo hablo de una política koiné, como la lengua, ¿no? Una lengua común y una política común que pueda defenderse en Vigo, en Valladolid, en Sevilla, en Badajoz, es decir, en cualquier punto de España poder decir lo mismo, un proyecto nacional que sea como nuestra Constitución, ¿no? Evidentemente tenemos nuestras autonomías, pero somos ciudadanos de una nación, ¿no? Libres, iguales, ciudadanos soberanos todos. Y en segundo lugar, que sí sea un proyecto que tenga perfil ideológico y que conteste de respuesta a esa pregunta que se hacen tantísimos, yo diría una gran mayoría, incluso españoles, que es el para qué, ¿no? O sea, ¿para qué votar un partido? ¿Qué significa el Partido Popular? ¿Qué es? ¿Qué defiende? Que no sea simplemente el recambio del Partido Socialista cuando el PSOE fracasa, sino que sea una opción a la que uno va a votar con ilusión, sabiendo con claridad lo que representa, lo que significa y lo que defiende. Y que es Núñez Feijóo, porque a mí, claro, Núñez Feijóo el otro día estuvo aquí en Madrid en esa tournée que está haciendo y entonces él hablaba de libertad. Decía, no, esta es la tierra de la libertad. Claro, la pandemia ha sacado muchos tics totalitarios que tenían ciudadanos y gobernantes, bueno, rienda suelta. En Galicia, Núñez Feijóo ha aplicado las restricciones más severas, diría, de todas las comunidades autónomas. Incluso él quería multar a los que no se habían vacunado. O sea, si no estás vacunado, te multaba. Una especie de Draghi, por decirlo de alguna manera. Claro, ahora cómo intentas vender que tú, estando a favor de esas ideas que tú comentabas tan importantes, la libertad individual, el orden espontáneo, el dejar hacer, el intervenir lo menos posible, cómo va a vender Núñez Feijóo esa alternativa viniendo de donde viene y haciendo lo que ha hecho en esta pandemia? Porque es justamente todo lo contrario a lo que hizo, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso. Pues él va a tener que diseñar un proyecto nacional y el Feijóo líder nacional es un inédito. Todavía es algo que no conocemos. Y lo digo en serio, o sea, si yo fuera simplemente una periodista estaría muy interesada. Como además soy militante del PP y diputada del PP, pues estoy algo más que interesada, ¿no? Pero va a ser muy interesante ver cómo, digamos, el Feijóo, que fue presidente de Galicia, exitosísimo, por cierto, con 4 mayorías absolutas, de pronto pasa a ser un líder nacional en unas circunstancias enormemente distintas. Es decir, pasa a ser líder de la oposición, no jefe de gobierno, muy distinto, en un ecosistema mediático muy diferente al que conoce, con una competencia en su espacio electoral feroz, debo decir, Vox avanzando, ¿no? Desde hace ya tiempo, de manera muy sólida, y con un Partido Socialista que está haciendo maniobras una vez más, Sánchez, como se reinventa cada 6 meses en función de las circunstancias, intentando avanzar hacia eso que podemos llamar la centralidad política, si es que Sánchez y la centralidad son compatibles en algún modo, ¿no? Pero está haciendo gestos de alejamiento de Podemos y acercándose al plan comandante en jefe español, ¿no? Entonces, insisto en que es todavía una incógnita y creo que eso lo veremos no solamente en un discurso, es decir, el discurso de proclamación, lo vamos a ver al andar, es decir, se va a tener que adaptar a este mundo nuevo, esta España toda. ¿Y tú, Cayetana, ves futuro en esta nueva andadura del PP o según cómo quede decidirás seguir, no seguir? ¿Cómo ves tú? Porque claro, mucha gente se pregunta eso, ¿no? Dice, bueno, ¿y Cayetana qué va a hacer ahora? Estaba claro que con Casado al frente era cuestión de tiempo que ya no pudiese repetir en las elecciones. Pero ahora con Núñez Feijóo, ¿cómo te ves tú? O sea, ¿eres optimista? ¿Crees que de verdad el PP va a hacer lo que tú crees, y yo también, que debería hacer? ¿O por el contrario va a seguir en este viaje al centro que nunca acaba, nunca tiene fin? Has decretado que yo no iba a repetir con Casado, yo nunca perdí la esperanza. No sé. Es que yo soy muy pesimista. Sí, ya veo. No, yo te lo digo muy en serio además y no me creerás porque parece una respuesta de político, pero es que no hago cálculos personales, es que no lo he hecho nunca, no lo hice cuando
escribí un libro contando lo que había pasado, lo que yo veía, que los hechos, es decir, que yo había vivido y luego se ha demostrado que esos hechos formaban parte de una categoría, no eran una anécdota. Y no hago cálculos ahora respecto al futuro. Soy absolutamente incapaz de decirte qué va a ser de mí, porque entre otras cosas no depende de mí. Sí te puedo decir, y con toda nitidez y sinceridad, es que mi vocación está intacta, que sigo teniendo una irremediable vocación política y una convicción, deseo y esperanza de seguir dedicándome a esto, ¿no? Que como te decía, no hay nada más importante, luego no hay nada más importante para mí. Uh-huh. No, yo lo decía porque es verdad que en el mundo político actual, simplemente hay que observar el Congreso de los Diputados, es políticos que estén dispuestos, que has hablado, a hablar a los ciudadanos como personas adultas, hay muy poquitos. Y hablo de todo el Congreso de los Diputados. O gente que tenga un nivel intelectual, como el tuyo ninguno, o sea, sinceramente. Entonces, a partir de ahí, dices, claro, tu voz es muy importante para intentar que vayamos por ese buen camino, porque si no, al final lo que tenemos es pues esta realidad de eslóganes baratos, cortoplacismos, demagogias, y al final los ciudadanos, sin ser, yo creo, conscientes de ello, van cavando su propia tumba. Y luego llegará un punto, y es a mí también lo que me preocupa, que esto puede llegar a un punto de una tensión tan brutal, una desesperación, que llega el populista de turno. Es un poco lo que pasó el 15M, ¿eh? Yo siempre digo que lo que salvó a España, y digo salvar, de no caer en manos que Iglesias no fuese presidente del gobierno, fue que cuando se produjo el 15M, Podemos no existía. Llegaron un poco tarde a la formación. Y también que no fue con la bandera española detrás. Si Podemos se presenta luego con la bandera de España detrás, yo estoy convencido que gana con mayoría absoluta en las elecciones. Entonces, claro, evitar eso es muy importante y voces como la tuya son necesarias, porque es que si no, ¿qué nos queda, Cayetana? Yo te lo agradezco mucho, pero, en fin, me encantaría decir, sí, la modestia que me caracteriza es decir que coincido contigo. Pero, no, seriamente, yo creo que es imprescindible esa batalla ideológica y cultural, y pensar que podemos prescindir de ella, yo creo que es un error de cálculo y un error de principio, pero también de cálculo electoral. Es decir, creo que es decisivo dentro de... O sea, yo iba a buscar una confrontación con Vox clarísimamente, lógicamente, y además existe una confrontación de dos modelos y dos visiones del mundo, ¿no? Y el PP no se puede quedar simplemente, digamos, pasivamente aplastado por esa confrontación. Tiene que marcar su territorio, tiene que ampliar su territorio, tiene que ensancharlo y necesita conseguir 176 escaños, no por sí solo, porque no lo vamos a poder conseguir una mayoría absoluta, creo. Como digo siempre, ¿no? mi optimismo tiene un límite, pero sí necesitamos ensanchar ese espacio político y conseguir 176 en coalición con otros y preservar nuestra hegemonía dentro de esa alternativa, ¿no? No solamente conseguir una alternativa, sino preservar, en mi opinión, la hegemonía dentro de la alternativa. Y eso creo que no se puede hacer prescindiendo de una batalla cultural. Estoy rotundamente convencida, ¿no? Y eso empieza por decir la verdad. Hay una frase muy bonita que yo no conocía, no la recordaba, me la recordó Javier Pericay, que presentamos juntos el libro en Mallorca hace unos días, y me recordó un artículo que escribió Unamuno en el año 31 en El Sol, que tiene 2 párrafos maravillosos, y uno de ellos, o 2, sí, parrafitos, y dice, yo lo tengo aquí apuntado, decía, ¿que hay cosas que se deben callar? Pues bien, no. Lo que hay que decir son las cosas que se dice que no deben decirse, ¿no? Y luego tiene otra también muy bonita, que está un poco vinculada a la cuestión nacional, que dice que de esto no se debe hablar también. Querimos sentimientos, hay que herir sentimientos para despertar sentidos. Herir el resentimiento de la particularidad para despertar el sentido de la universalidad. Fíjate, Unamuno, año 31. Sí, ahí seguimos. Ahí seguimos, sí, sí. Cuando uno analiza o lea escritores o en fin, gente que estuvo en el mundo o escribió sobre la política, ensayistas, ven muchos parecidos, sobre todo yo diría en ese periodo de entreguerras y con la actualidad, cómo se utilizan los mismos mecanismos y cómo seguimos cayendo en eso. Pero bueno, por suerte estás tú, y está también tu libro, Políticamente Indeseable, que recomiendo. Porque más allá de que explicas cómo funciona, no he querido centrar porque ha sido como que todas las entrevistas prácticamente se han centrado que te han hecho sobre el libro y sobre estas cuestiones en la parte más, podríamos decir, del chismorreo, que no son chismorreos, sino que es en plan a ver cómo te llevabas y qué te dijo y qué te no sé cuántos. Tiene una parte que es de fondo, que es fundamental, que es la que hemos repasado y que recomiendo a ustedes que se hagan con un ejemplar porque la verdad es que el libro está muy bien. Yo lo empecé a leer pensando que me iba a encontrar
un libro de eso, de cotilleos, y para nada. Que a veces también lo ha presentado así la prensa y no es así. O sea que muchas gracias, Cayetana, y ha sido un placer tenerte aquí y esperemos a ver qué es lo que pasa con SPP, a ver si va por esa senda que tú comentabas. Ojalá, porque si no, en fin, España, aunque no nos gusten los partidos políticos o no nos guste la política, o la gente tenga ese concepto, como tú bien dices, la política es fundamental para nuestro día a día y es fundamental que los ciudadanos sean exigentes para que los políticos también, pues en cierta medida, respondan a esa moralidad generalizada. Ha sido un placer tenerte aquí, Cayetana. Muchísimas gracias y hasta siempre. Hasta luego. Pues esto nos contó Cayetana Álvarez de Toledo, así que vamos a despedir ya este podcast y les emplazo a una próxima entrega el próximo domingo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.